Ahora sí, vamos a empezar el otro tema importante también, la nefrología. La conocía, bueno, anteriormente conocí insuficiencia renal aguda, pero ahora estamos manejando con el concepto de lesión renal aguda. ¿Ya? Así que vamos a ir viendo esto. Bueno, a manera de contenido, vamos a ver entonces la introducción, la definición, la etiología, fisiopatología, vamos a hablar, y los enfoques del tratamiento para la lesión renal aguda. Entonces vamos a hablar del tema de nutrición, también esquemas del tratamiento y las nuevas alternativas también que se está planteando. Bueno, a manera de introducción, entonces es un problema de salud pública. Entonces la lesión renal aguda, que en este caso puede generar mucho gasto a nivel de la salud pública. En la mayoría de casos mencionan que hasta puede corresponder el 1% de todo el presupuesto de la salud pública, y esto es evidente porque muchos pacientes llegan a lo que es la terapia de reemplazo renal y por eso va a conllevar un mayor gasto. Entonces, he aquí la importancia de prevenir y evitar que lleguen a esta etapa que realmente para un paciente es muy difícil, y bueno, dependiendo del caso también que se va diagnosticando. Entonces, en países del tercer mundo se asocia a una deficiencia de condiciones sanitarias, geográficas y culturales. Es como nuestro país. Nosotros, bueno, hay pacientes que van o viven en zonas alejadas, donde no tienen acceso a estos exámenes como la creatinina, que es un examen muy básico para poder al menos dar una evidencia si es que tiene un problema renal o no. Entonces, como no hay, tenemos estas deficiencias, estas condiciones sanitarias, geográficas, culturales, entonces, y no hay información sobre el tema renal, entonces ya los pacientes llegan en una etapa muy avanzada de la lesión renal ya al hospital, y ya en algún momento tienen que dar una terapia de reemplazo renal. Entonces, este es un problema también que a nivel sanitario debe también abordarse. Ocurren aproximadamente 13.3 millones de personas al año, siempre es un porcentaje elevado. Y bueno, como mencioné, en el tiempo se ha ido mencionando que al ser una insuficiencia renal aguda, entonces, pero el término de lesión renal aguda aborda mucho más el concepto que solo es una insuficiencia, sino es una lesión no solo a nivel de las estructuras macrovasculares, sino hasta estructuras también moleculares que vamos a revisar ahora. Bueno, entonces importante definir varios conceptos, como en el caso de la injuria renal aguda, cuando se incrementa la creatinina mayor del 50% en 7 días, también cuando hay oliguria, en la enfermedad renal crónica, también cuando la tasa de filtración glomerular disminuye menor de 60. Y entonces también acá en las nefropatías también renales, que vamos a ir viendo en los siguientes conceptos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy: la injuria renal aguda o la lesión renal aguda. Entonces tenemos diferentes clasificaciones que con el tiempo han ido variando. Entonces ya el rifle, que es en este caso el riesgo, injuria, falla y pérdida, entonces risk, injury, failure, loss, entonces es como que lo que anteriormente se planteaba. Entonces, cómo debemos abordar o clasificar la lesión renal aguda. Después salieron los criterios de Akin también, pero no había algo que realmente podía ser más exacto en el tema de cuánto realmente debería subirse la creatinina, en qué porcentaje. Por ejemplo, acá decía solo 1.5 y la creatinina mayor 0.3, pero ya con los criterios KDIGO, entonces ya un poco más es un poco más específico para decir. Entonces, en el estadio 1, de 1.5 a 1.9 veces el valor basal, o cuando la creatinina sube mayor a 0.3 miligramos por decilitro, en este caso, en las primeras 24 a 48 horas también. ¿Ya? Y entonces, en el estadio 2 también de 2 a 2.9 veces el valor basal, y en el estadio 3 mayor de 3 veces el valor basal. Y cuando es mayor de 4 menciona, ya estamos hablando, o sea, digamos, viene un paciente y dice, no tenemos ningún valor basal, pero viene con 4 de creatinina, y ya sabes, tienes una idea que puede ser un paciente que tiene una enfermedad renal aguda o lesión renal aguda, entonces lo catalogamos como en el estadio 3.
¿ya? Y también la orina también es importante también, según 0.5 mililitros por kilogramo. Ahora también nosotros evaluamos eso, o sea, o bien es la creatinina sérica o bien la orina, o sea, puede ser una de ellas, ya, o sea, no necesariamente porque una está normal y la otra, bueno, el paciente puede tener una creatinina normal, pero el tema es y el paciente está oligúrico, entonces ya estás en la clasificación CAIGO, tienes que ver si está en estadio 1, estadio 2, estadio 3, entonces puede ser que estos pacientes tengan la creatinina normal, entonces es importante también. Nuevamente, entonces, ¿cómo es que con el tiempo han ido cambiando los conceptos? Donde actualmente, bueno, hasta en el 2012 salió las guías CADIGO, entonces, y donde clasificó también la injuria, la lesión renal aguda. Pero en la actualidad ya están habiendo otros conceptos que están asociados a los biomarcadores, que en este caso es la nueva tendencia a cómo vamos a clasificar la lesión renal aguda también, ¿ya? Y esto es lo que también va a ser importante tratar. Entonces, los biomarcadores han ido dándonos un nuevo enfoque de cómo debemos clasificar a la lesión renal aguda. Entonces, similar a los conceptos de CADIGO, entonces, si es que se incrementaba mayor a 0.3 miligramos en las 48 horas, o si es que el flujo urinario es menor a 0.5 mililitros kilogramos, en este caso mayor a 6 horas, como era en el CADIGO 1 y en el CADIGO 2, CADIGO 3, pero acá estamos agregando los biomarcadores que vamos a hablar ahorita cuáles son, ¿ya? Entonces, estos ayudan a diagnosticar de manera temprana. Entonces, ¿por qué? Porque la creatinina es una sustancia cuando llega al riñón, entonces en el riñón también cuando hay daño ya, como hay un daño de los túbulos por dentro, que vamos a ver más ratito, entonces eso nos da, o sea, la elevación de esta creatinina puede ser, cuando se eleve puede ser ya muy tarde, entonces, pero con los biomarcadores, entonces han visto de que nos diagnostica de manera temprana, entonces eso es lo que está en tendencia ahora. Y de verdad que es mucha ayuda y sobre todo ayuda a mejorar el pronóstico del paciente, ¿ya? Entonces, y como ven acá, ya no es como estadio 1, 2 y 3, acá estadio, digamos, 0, estadio 1A, 1B, porque puede estar con el biomarcador negativo y otro con el biomarcador positivo también. Entonces, lo van clasificando similar a lo que era CADIGO, pero según el uso de los biomarcadores también, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los biomarcadores que estamos actualmente utilizando? Tenemos el inegal también, que en este caso, donde se realiza su expresión a nivel túbulo proximal, distal y las células epiteliales también, y nos ayuda a predecir la necesidad de terapia o de que necesita la terapia de reemplazo renal. Entonces, esto va a ser importante. Bueno, el inegal, en nuestro país, si bien es cierto, en algunos estudios están ya usando, pero no es algo que todavía ya está utilizándose en todos los hospitales, pero ya en algunos trabajos que se realizan en el país sí ya ha estado dando algunos indicios de su utilidad. Y bueno, en Europa, en Estados Unidos sí ya que se ha demostrado ya su utilidad de estos biomarcadores. La cistatina C también, otro biomarcador que se puede obtener de la sangre y la orina también, y bueno, se puede expresar también en las células nucleares y nos ayuda a diagnosticar de manera precoz la lesión renal aguda. Entonces, es interesante también las interleucinas 18, que también se puede medir a través de la orina, el KIM1 también a través de la orina. Entonces, estos nos podría indicar a nivel de qué daño puede darse a nivel del túbulo proximal, a nivel también del túbulo proximal en el caso del KIM1. Entonces, nos ayuda. Entonces, por ejemplo, en el caso del KIM1 nos menciona, predice la mortalidad también. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta cuando vamos a ver estos biomarcadores. Como les digo, estos biomarcadores están todavía en boga y todavía están haciendo estudios para que ya en los próximos años, en las nuevas guías CADIGO que van a venir, ya se incluya esta nueva clasificación. Pero como les menciono, todavía tiene que establecerse que estos biomarcadores puedan hacerse varios estudios y puedan demostrarse también. En realidad son útiles, solo que como son diferentes poblaciones en diferentes lugares en el mundo, entonces
son diferentes tendencias también. Entonces, es interesante también cómo va a ir cambiando entonces las nuevas clasificaciones CADIGO. Muy interesante. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, tenemos una injuria donde no hay disfunción, no hay daño, entonces tenemos que ver los factores que pueden ser susceptibles también. Entonces, tenemos acá un marcador de injuria positivo, entonces, pero disfunción sin injuria, porque también puede haber eso también. Entonces hay que ver que puede estar asociado a medicamentos que estén causando también la injuria renal aguda también. Entonces nos predice también más o menos a dónde está yendo la situación también. Y ya, por ejemplo, cuando hay una disfunción con injuria y hay marcadores ya funcionales, porque hay marcadores de injuria y hay marcadores funcionales también. Entonces, en este caso también puede estar asociada también al uso de otras drogas también que pueden estar a través de la hipotensión, daños intraglomerulares también. Y cuando ya hay una disfunción con injuria, entonces sí ya es una causa ya propiamente de la injuria renal aguda también. Y volviendo entonces al tema de los biomarcadores nuevamente, ¿dónde actúan cada uno? Entonces, les dije que entonces el Enegal, entonces el KIM son indicadores específicos de alto riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, esto en algún futuro ya nuestro país puede ayudarnos bastante a predecir a los pacientes si es que van a llegar a esta etapa, que obviamente no queremos que lleguen, pero entonces va a ser importante que ya se maneja en los hospitales muy pronto y va a ser mucha utilidad, ¿ya? Entonces las etiologías, como vemos acá, ¿cuál de las dos etiologías va a ser la que más haya provocado o provoque entonces la lesión renal aguda? Entonces vemos a la sepsis, a la cabeza. Entonces, la mayoría de pacientes sépticos ya sabemos que va a llegar en este caso, a la lesión renal aguda. Pero también puede haber las cirugías mayores, las hipovolemias, el uso de drogas, el shock cardiogénico, síndrome hepatorenal, y algún tipo de obstrucción. Entonces puede provocar entonces también lesión renal aguda. Entonces la sepsis también está a la cabeza de esto. Y es importante conocer entonces que es un círculo vicioso, como ven acá. La sepsis y la lesión renal aguda están de la mano. Entonces, cuando se produce en este caso la inflamación, el estrés oxidativo, se da una apoptosis, entonces puede haber daño orgánico múltiple, esto va a generar una instabilidad hemodinámica, esto va a alterar también la hemodinámica renal, alteración de la disfunción microcirculatoria. Entonces es todo un círculo vicioso la sepsis. Y la lesión renal aguda obviamente va a producir más uremia, van a venir los pacientes urémicos, entonces va a haber acumulación de fluidos, van a haber sobrecarga hídrica, como han visto en muchos casos a ustedes, los pacientes que tienen ya insuficiencia renal o lesión renal. Y entonces esto también va a llevar a mayor susceptibilidad también de infecciones, y es un círculo nuevamente vicioso. Entonces la sepsis con la lesión renal aguda. Entonces a nivel macrovascular, entonces lo que conocemos, entonces la arteriola aferente, entonces se da una vasoconstricción de la arteriola aferente y también una constricción de la arteriola deferente. Entonces cuando vemos eso nos dicen, entonces estamos hablando, o como lo decían anteriormente, daño perrenal, interrenal y posrenal también, como lo clasificaba anteriormente. Pero también esta es una manera de cómo abordar el tema de la fisiopatología, y vemos que a nivel de la arteriola aferente también se da una vasoconstricción, y esto va a ser una disminución, en este caso de la presión transglomerular, y va a disminuir obviamente la presión, en este caso la tasa de filtración glomerular. Entonces empieza a disminuir también, y entonces ya empieza a hacer la lesión renal poco a poco. Entonces, por ende, entonces acá, como ven, a nivel tubular, los vasitos, como ven allá, empieza a darse la apoptosis, y también ya la proliferación, en este caso de diferentes
sustancias inflamatorias también, que vamos a verlo ahorita, vamos a verlo. Entonces vamos a hacer un poco más a nivel microvascular. Entonces ya hemos visto a nivel, hemos hecho de la arteria aferente, entonces que sea una vasoconstricción, entonces ingresan en este caso los patógenos, en este caso, y entonces acá se da entonces lo que son los patrones moleculares de daño entonces patogénico, que son los DAMPs y los PAMPs también. Entonces son patrones moleculares de daño que estas lesiones, estos patrones moleculares que son producidos, bueno, por la sepsis o los germes o todo lo que puede ingresar a nivel glomerular, entonces producen una serie, cuando llegan acá a estos patrones moleculares, llegan entonces a nivel del epitelio tubular y llegan en estos receptores, como ven acá, esto que está de azulito. Entonces esto va a provocar una señal, ¿para qué? Para que a nivel en este caso a nivel tisular, se da un ingreso en este caso de diferentes citoquinas, diferentes interleucinas. Entonces todo esto va a hacer que se produzca una mayor difusión de estas y se produce una cascada de inflamación persistente. Entonces esto es importante. Entonces, ¿por qué se da el daño a nivel entonces tubular? Entonces, por estas sustancias que son los DAMPs y los PAMPs también, que son los patrones moleculares de daño entonces patogénico, entonces que se produce en este caso por la sepsis o por estos germes. Entonces es aquí donde ya se produce el patrón inflamatorio, se da el ingreso de estas células, entonces, y aparte de esto que puede provocar también hasta aumento de las plaquetas, trombosis. Entonces todo esto es un daño múltiple que sea a nivel tubular. Entonces hay una erupción de la capa endotelial, como mencioné, hay una ruptura de la matriz perivascular, hay alteración entre las uniones entre el endotelio y el calx también, como hemos visto acá. Entonces sí hay el concálice como está indicado, y las moléculas de lesión también migran y los leucocitos generan mayor inflamación. Entonces al final lo que provoca es la inflamación. Eso es lo que realmente lo condena al riñón. Un gráfico similar también de los patrones moleculares, los patrones asociados a daños y a patógenos también, cómo es que ingresan también y provocan todo el daño a nivel tisular. Entonces, ¿cómo es que a nivel la sepsis provoca diferentes cascadas entonces de inflamación, nivel daño macrovascular, daño microvascular? Entonces genera aumento microtrombos también, eso disminuye la perfusión renal, disminuye la oxigenación y llega a la injuria renal aguda, la lesión renal aguda. Y esto también va a provocar que también se produzca apoptosis de las células. Como han visto, las células empiezan también ya a morir, ya empiezan a darse apoptosis. Entonces vamos a ver entonces qué estrategias tenemos para el abordaje, en este caso de la lesión renal aguda. Entonces, con respecto al tema de la nutrición, es importante tener en cuenta que en estos pacientes el objetivo es conservar la masa corporal magra. O sea, la masa corporal magra hay que conservarla en estos pacientes porque se desnutren rápido, entonces es uno. Pero hay una nutrición calórico-proteica que también es algo que se da en estos pacientes. Y los nutrientes necesarios, tenemos que dar nutrientes necesarios con poco aporte hídrico también. ¿Por qué? Porque han visto que los pacientes están con sobrecarga hídrica, entonces pierden proteínas por este tema del proceso inflamatorio, pérdida de células tubulares. Entonces todo eso también hace que los pacientes también pierdan diferentes sustancias a nivel renal. Entonces lo importante es evitar que progrese a la necesidad de ingresar a terapia de reemplazo renal y obviamente reducir la mortalidad también. Y bueno, entonces la nutrición se menciona que para los pacientes debemos brindarle a 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso también. Entonces eso es lo importante mantener cuando vamos a abordar a estos pacientes. Y en el caso de las proteínas debemos brindar 0.8 hasta 1.2 gramos kilogramo día en los pacientes que no están en terapia de reemplazo renal. Pero los que ya están en terapia de reemplazo renal
debemos dar mayor proteínas porque, como sabrán, en los filtros se pierden más proteínas todavía, entonces debemos dar mayor aporte proteico también, de 1.2 a 1.5 gramos también. Ya, entonces, ahora, el tema de la nutrición enteral sobre parenteral, entonces, más respalda la nutrición enteral por tener, aparte que se absorbe mejor a nivel del epitelio del estómago y el epitelio también intestinal. Entonces, acá vemos, por ejemplo, interesante también, por ejemplo, en las diferentes modalidades de hemodiálisis o diálisis peritoneal, la cantidad de proteínas que van perdiendo también. Por ejemplo, la pérdida de proteína en hemodiálisis, 10 a 13 gramos. Entonces ahí ya decimos más o menos cuántas proteínas debemos darle. O en diálisis peritoneal, 9.6 gramos por 24 horas. Entonces esa cantidad de proteínas debemos tratar de brindar al paciente también. Entonces, para que no se nos desnutra. ¿Y qué criterios entonces tenemos para derivar emergencia? Entonces, bueno, los que ya trabajan, bueno, en un centro médico y vemos tal vez un caso de un paciente con sospecha de problema renal, insuficiencia renal, lesión renal, entonces debemos, si vemos que ya tiene un estadio 2 o 3, entonces hay que ver también para que podamos derivarlo también al hospital, al nefrólogo para la evaluación de esta. Y cuando no existe una causa también de una lesión renal aguda, pero vemos que la creatinina en este caso está elevada, ustedes también lo derivan también, en este caso a nefrología. En el caso también, ya los criterios de hemodiálisis de emergencia ya son muy conocidos, en este caso pacientes ya que tienen edema de pulmón, tienen complicaciones urémicas, por ejemplo tienen la cefalopatía urémica, gastropatía urémica, que son emergencias para que ingresen a hemodiálisis de emergencia, o acidosis refractaria de tratamiento, que son indicaciones de hemodiálisis de emergencia. Otras medidas también es suspender los fármacos nefrotóxicos también, que eso también es muy importante también, porque siempre le preguntamos ¿qué medicamento toma usted? Le decimos y al paciente y toma un justo medicamento, sobre todo por ejemplo los AINES, que son nefrotóxicos para ellos. Pacientes que toman constantemente AINES también producen nefrotoxicidad. El ajuste de dosificación de fármacos también es importante también, y evitar el uso de agentes de contraste ayudado. También es un tema que también seguro se aborda en la siguiente ponencia, pero sí ha tenido sus controversias, porque en algunos casos que sí menciona que sí genera una lesión renal aguda, sí genera aumento de la creatinina, pero en otros casos no, pero eso está en controversia todavía, ¿ya? Pero en las guías recomiendan evitar, hasta el momento se menciona, el uso de estos agentes de contraste ayudado. Y bueno, debemos mantener entonces la presión arterial media en 65 milímetros de mercurio. Entonces el manejo, en este caso, del estado de la volemia va a ser importante también. Entonces nosotros debemos primero verificar si el paciente está en estado de hipovolemia, o sea, está deshidratado o está hiperhidratado. Entonces, si nosotros vemos un paciente que ha tenido diarrea, está taquicárdico, entonces estamos ante un paciente con hipovolemia. Entonces, pero tal vez ustedes habrán visto en el caso de pacientes los cirróticos y los que tienen síndrome nefrótico. Entonces, ustedes lo ven a esos pacientes muy hinchados, y dicen, no, está sobrehidratado, es cierto, está sobrehidratado, pero a nivel subcutáneo, pero a nivel intravascular están deshidratados. Entonces, nosotros recomendamos que sí, al menos debería hidratarse, pero claro, una mínima cantidad, para ver si realmente el paciente, en este caso, probar la diuresis, o sea, si orina o no el paciente. Entonces, eso nosotros vemos y es importante tener en cuenta. Entonces, en los cirróticos. Obviamente también probamos con los diuréticos también, que es otra manera de evaluar también. Y la hipervolemia también, en los pacientes con hipervolemia usamos los diuréticos. Generalmente usamos los diuréticos de ASA. La furosemida, la famosa furosemida que todos conocen. Inicialmente usamos un bolo de 60-80 miligramos, hasta puede ser de 600 hasta 800, hasta puede ser más todavía. Y lo usamos también otros diuréticos, son los diacídicos también, ¿ya? Y si no hay respuesta, tenemos que volver al inicio de terapia de reemplazo renal también, ¿ya? Entonces, muchos hablan de ¿con qué lo voy a hidratar? ¿Con lo hidrato con solución salina al 0.9% o cristaloide, o con, en este caso, con coloide? Entonces, albúmina o otra solución, poligelino, lo que quieran decir, coloide. Entonces,
Muchos dicen, no, pero es mejor el coloide, te sube más rápido la presión, te ayuda a mejorar la perfusión renal, todo eso. Pero no, entonces, sí ha habido, si bien es cierto, ha habido han demostrado de que casi no es mucha la diferencia entre ambos, o sea, no es que uno sea mejor que otro. Entonces, pero siempre las soluciones coloides, o en este caso, bueno, acá han hecho con albúmina, siempre, bueno, en este caso la probabilidad de supervivencia han puesto que sí, sí se ha dado en ambos, casi igual en ambos. Entonces, no ha habido mucha diferencia. Entonces, si es que ustedes tienen a la mano entre solución cristaloide o coloide, pueden usar cualquiera de las dos. No es necesario tener siempre necesariamente las soluciones coloides, para decir que es mejor que la otra. ¿Ya? Entonces, las cristaloides siempre han sido de preferencia para tratar en este caso las pacientes, para hidratar a los pacientes con, ya sea por hipotensión, lesión renal aguda, lo que tenga el paciente. ¿Ya? Bueno, en este caso también otro abordaje también, las soluciones cristaloides también 500 mililitros, pero cuando no hay una respuesta debemos utilizar también la epinefrina o la dobutamina, pero hay que ver también el índice cardíaco también, si es que tienen la mano también. Generalmente esos se manejan ya en unidades críticas también. Y si no hay una elevación o si no mejora a pesar de eso, o la tasa, entonces la diuresis sigue disminuyendo, menor de 10, 9.5, entonces utilizamos también la norepinefrina, y si no mejora la presión hay que valorar también otras alternativas también. Entonces, ante todo, cuando ya no hay respuesta, entonces hablamos de la terapia de reemplazo renal. Entonces ya utilizamos la famosa hemodiálisis. Entonces, aproximadamente en el caso de los pacientes que están en la UCI, el 5% se someten a esta terapia. Y estudios ya han demostrado que el inicio temprano no garantiza también mayor supervivencia del paciente. Entonces dicen, no, hay que iniciar rápido la hemodiálisis. Ya han demostrado que no es del todo cierto. O sea, iniciar temprano, tardío, el mismo pronóstico para los pacientes. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Y el test de furosemia que le estaba hablando, pues entonces viene un paciente sobrehidratado, le ponemos diuréticos y vemos a ver si realmente orina. Entonces eso nos ayuda a tomar decisiones también. Y se decide el inicio de terapia en reemplazo renal. Pues acá tenemos el test de furosemida. Entonces utilizamos 1 miligramo por kilogramo o 1.5. Esperamos 2 horas para ver si el paciente orina. A ver si orina menor de 200 o mayor de 200 para ver si es espumoso o no es espumoso. Si orina menor de 200, ya estamos pensando ya que el paciente no va a orinar más y ya debemos pensar en terapia de reemplazo renal. Y bueno, estas otras y bueno, entonces con respecto al tema, entonces cuando hablamos de las terapias de reemplazo renal, entonces usamos las terapias extracorpóreas también. Entonces, claro, esto ya es un tema ya propiamente en nefrología, pero, por ejemplo, vamos a hablar, seguro ya sobre lo que se habló en la mañana, el tema de la hemodiafiltración, hemoperfusión también, que ha sido muy importante para la nefrología y la medicina en general, sobre cómo es que estos filtros especiales, que son diferentes a los filtros que se usan en hemodiálisis, han ayudado a que las citoquinas inflamatorias se vayan eliminando poco a poco. O sea, porque el filtro que nosotros conocemos, el que usamos en hemodiálisis, son filtros de 2 metros cuadrados o 2.5, dependiendo del caso. Entonces, no eliminan todas las en este caso, sustancias inflamatorias, como hablábamos de los DAMPs, los PAMs, también los patógenos moleculares, los patógenos. Entonces, estas, en la hemoperfusión, ya están habiendo estudios que están demostrando que sí ayuda a eliminar mejor todavía todas estas sustancias, también la citosina, la mioglobina, las bilirrubinas, el amonio. Entonces, todas estas sustancias que con la hemodiálisis convencional no se ha podido obtener resultados esperados, con la hemoperfusión ha ido mejorando también. Entonces, eso es lo que está en boga ahora. Y bueno, como les digo, ya en la mañana creo que han hablado de ese tema. Y bueno, hay unas nuevas terapias que también se están hablando,
la angiotensina, en este caso también los antagonistas de la adenosina, también, bueno, lo clasifican también como modificadores del flujo renal. Como le digo, del flujo renal, en este caso va a depender también de estos agentes. Entonces, ayudando el uso de estos agentes van a mejorar el tema del flujo renal, como menciona acá. Y bueno, otros antioxidantes también que pueden también ayudar en este caso, la terapia de la lesión renal, el selenio, también el propofol, la curcumina, también. Entonces, están haciendo varios estudios para que puedan demostrarse que sí pueden tener una utilidad, mejorar el paciente con lesión renal aguda. Hay modificadores genéticos también que también están evaluándose, y los mediadores inflamatorios también que bueno, están haciéndose en boga todavía para hacer los estudios de estos. Y bueno, como conclusión, tener en cuenta que la perfusión renal debe controlarse tanto a nivel macrovascular como a nivel microvascular. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahora. Entonces no solo es a nivel, como se pensaba antes, a nivel que era de la macrovascular. Ahora a nivel microvascular, con todos los procesos inflamatorios que se dan también y con los biomarcadores que estamos usando o que se va a usar muy pronto, entonces las nuevas clasificaciones, entonces se va a mejorar el pronóstico y el diagnóstico con anticipación de estos pacientes con lesión renal aguda. Entonces la lesión renal puede mitigarse mediante el uso entonces juicioso de líquidos cristaloides. Ya hemos hablado que los cristaloides y los coloides no han demostrado ser mejor que el otro. Entonces los cristaloides siempre es la opción alternativa. Entonces, ¿por qué es lo que tenemos a la mano todos? En cualquier lugar, centro de salud, donde estemos. Siempre me debo mantener la presión arterial mayor de 65 milímetros de mercurio, y la disponibilidad de biomarcadores serán una alternativa muy útil en nuestro medio en el futuro, como les menciono. Entonces, las nuevas terapias propuestas serán una alternativa terapéutica en un futuro ya no muy lejos. Entonces, eso es importante considerarlo a partir de ahora y ya vamos a ver cómo va en el futuro. Listo, gracias.